Hola estimados estudiantes de Conta 2, un saludo cordial. En esta ocasión les traigo este video para explicarles el tema de sueldos y salarios, que es parte del tema 8, que es con lo que vamos a empezar esta materia en este semestre. Para que puedan entender bastante bien este video y los ejercicios que les voy a explicar con cierta rapidez, ustedes han tenido que leer detenidamente este material que están viendo justo ahora, que les he puesto a disposición de ustedes en la plataforma Moodle, y también tienen el texto. Así que es importante siempre que ustedes primero lean, analicen detenidamente cada material que yo pongo, para que sobre eso con el video se pueda entender de mejor manera. Los videos, por razones de espacio, de peso en megas y el tema del tiempo y todo eso, entonces son bastante cortos, así que los videos básicamente explican de manera puntual lo que de manera extendida y detallada se explica en los materiales en PDF. Así que importante que ustedes primero lean detenidamente, resuelvan o recalculen los ejercicios que tienen, y por lo tanto con los videos lo que tienen que hacer es repasar y entender de mejor manera lo que se ha explicado. El tema 8 comprende entonces estudio de cuentas de pasivo. Como ya se les ha comentado, Conta 2 es una materia que analiza cuentas importantes de los estados financieros, concretamente del balance general y del estado de resultados. Entonces, una partida importante, un componente, un elemento importante de los estados financieros del balance son los pasivos. Y bueno, los pasivos, como ya saben y como pueden ver aquí en la teoría, entonces son aquellas deudas que una empresa tiene con diferentes acreedores, ¿no es cierto? Entonces, en función a eso, los pasivos se clasifican en dos grupos. Pueden ser pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo, dependiendo de si esas deudas se deben pagar urgentemente o en un plazo mayor a un año. Entonces se deben clasificar en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Seguidamente tenemos un componente importantísimo en lo que es el pasivo, que es lo que les voy a explicar ahora, que tiene que ver con las remuneraciones al personal, que tiene que ver con específicamente sueldos y salarios. Los sueldos y salarios, como saben ustedes, se pagan en todas las empresas a todas las personas que trabajan como dependientes de esa empresa. Sea esta una empresa comercial, industrial, de servicios, puede ser una empresa privada, una institución pública, etcétera, etcétera. Entonces, en toda institución o empresa existen empleados, trabajadores que prestan sus servicios. Por lo tanto, esas personas deben recibir una retribución económica por el servicio que brindan hacia la empresa. En una empresa, cada fin de mes se deben preparar 3 planillas mínimamente, ¿de acuerdo? Entonces el contador o el departamento de recursos humanos de una empresa tiene que proceder a la preparación de planillas de sueldos inmediatamente, para que inmediatamente concluya un mes, para que la empresa pueda pagar con los sueldos y las obligaciones salariales que tienen con los empleados. Una de las primeras planillas es precisamente la que estamos viendo aquí en pantalla, que se llama planilla de sueldos y salarios. Una segunda planilla tiene que ver con planilla impositiva, que sirve para calcular el impuesto, el régimen complementario al impuesto al valor agregado, ERS-IVA. Y después hay que preparar una tercera planilla que se denomina planilla de cargas sociales, ¿de acuerdo? Entonces 3 planillas se deben preparar mínimamente cada fin de mes en todas las empresas para poder cumplir con las obligaciones de pagar sueldos a los trabajadores y también cumplir con el pago de aportes a la caja, a las AFPs, etcétera, etcétera, y de tener el ERS-IVA también. Y también si la situación en una empresa corresponde, también hay que preparar, por ejemplo, planilla de subsidios. Estos subsidios corresponden al régimen de asignaciones familiares, que tienen que ver con beneficios a los empleados o empleadas de una empresa que estuvieran pasando, especialmente las mujeres, por periodos de gestación. Entonces estas planillas de subsidio se preparan solo si corresponde, o sea, no hay que preparar obligatoriamente. Si corresponde, obviamente la empresa tiene que pagar. Subsidios de prenatalidad, subsidios de natalidad, subsidios de lactancia y subsidio de CEPEL. Entonces esos subsidios se deben pagar a los empleados o empleadas beneficiarias por que las mujeres están, si es que es una empleada, si es que la mujer está en periodo de gestación, o si el empleado tiene esposa que está también pasando por un periodo de gestación, entonces
corresponde pagar estos subsidios. Así que esto se denomina régimen de asignaciones familiares. Y si hay personas en proceso de retiro o despido, también hay que preparar lo que se denomina la liquidación de beneficios sociales, donde se calculan los finiquitos. Entonces estas planillas, como son subsidios y finiquitos, se preparan de acuerdo a si es necesario o no en una empresa, dependiendo de las circunstancias que está atravesando. ¿Listo? Entonces, obligatoriamente tenemos que preparar 3 planillas y eso es lo que vamos a ver ahora. Primera planilla, veamos, que se denomina planilla de sueldos y salarios. Esta primera planilla básicamente lo que permite calcular son 3 elementos. Fíjense, aquí dice, ¿no? Nos permite calcular total ganado, los descuentos y el líquido pagable. El total ganado es lo que el empleado gana en total como sueldo. Cuánto percibe, cuánto es su ingreso total o cotizable del trabajador, del empleado. A ese sueldo total que gana se le descuentan todos los descuentos que se aplican en una empresa. Y por analogía ustedes pueden entender automáticamente de que el líquido pagable es lo que efectivamente va a cobrar. Entonces, total ganado menos descuentos nos da líquido pagable, que es lo que hay que pagarle al trabajador en efectivo. ¿Cómo se calcula el total ganado? El total ganado se calcula sumando el haber básico, el bono de antigüedad, las comisiones, si es que se les paga, bonos de producción o rendimiento o eficiencia, si es que se les paga, porque estos son políticas de una empresa. Y en el caso de los obreros en empresas industriales, si corresponde, hay que pagarles horas extras, trabajos realizados en feriados y también los dominicales. Entonces, ¿cómo yo calculo? ¿Cómo calculamos total ganado? Entonces simplemente sumamos el haber básico que está en su contrato del trabajador, el bono de antigüedad, y el bono de antigüedad se activa cuando el trabajador ya tiene 2 años de antigüedad, ¿de acuerdo? Todo trabajador que tiene 2 años de antigüedad, una vez que cumple, entonces tiene derecho a percibir un bono de antigüedad. Fíjense, ahí está. El bono de antigüedad. Cuando un trabajador cumple 2 años, o sea, cumple 2 años y se le activa este porcentaje, 5%. Ese porcentaje se va a mantener cuando el trabajador tenga antigüedad mayor a 2 años hasta 4 años y 11 meses. ¿Sí? 4 años y 11 meses. Entonces, en tanto el trabajador esté con una antigüedad de 2 años hasta 4 años y 11 meses, entonces va a tener un porcentaje de bono cada mes del 5%. ¿De qué se calcula este bono? Se calcula el 5% sobre, fíjense, aquí dice 3 salarios mínimos nacionales. ¿De acuerdo? Entonces de eso se calcula. Entonces yo tengo que calcular el bono de antigüedad dependiendo cuán antiguo es el trabajador. Tengo que aplicar el porcentaje que le corresponde según su antigüedad y tengo que calcular sobre 3 salarios mínimos nacionales. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Qué pasa si el trabajador cumple 5 años? Una vez que cumple 5 años, deja de tener bono del 5% y su bono va a ser 11% cada mes. ¿11% de qué? De 3 salarios mínimos nacionales. ¿Listo? Este 11% de bono va a ser en tanto el trabajador tenga 5 años hasta 7 años y 11 meses antes de cumplir 8. Porque si cumple 8 años, su bono ya no va a ser 11, va a ser 18%. Entonces estos porcentajes del 5, 11, 18, 26, 34, 42 y 50% se pagan sobre 3 salarios mínimos nacionales. Ahora aquí es importante que ustedes sepan que el salario mínimo nacional cambia cada año. Bueno, este año 2020 no se ha modificado por el tema de la pandemia. Entonces está manteniendo. Para el año 2019, el año pasado, el salario mínimo nacional en Bolivia era de 2.122 y actualmente 2020 sigue vigente porque por el tema de la pandemia no ha habido incremento salarial. Entonces se está manteniendo. Entonces esos 3 salarios mínimos nacionales se refieren a esto. Entonces vamos a trabajar con este salario mínimo nacional, 2.122. Entonces multiplicamos 2.122 por 3, ¿sí? Por 3. Y
de esos 3 salarios mínimos calculamos el porcentaje que le corresponde a cada trabajador según su antigüedad. ¿Listo? Así se calcula entonces el bono de antigüedad a todo empleado que tiene una antigüedad igual o mayor a 2 años. Los empleados nuevitos que tienen mesecitos, un añito o menos de 2 años de antigüedad no tienen bono de antigüedad. O sea, no se les va a pagar nada de bono de antigüedad. Entonces su sueldo solamente va a ser el haber básico y tal vez algunas bonificaciones. ¿Listo? Eso es importante entonces. Sigamos. Entonces, repito, para calcular el total ganado, yo tengo que sumar haber básico, bono de antigüedad que tengo que calcular, las comisiones, el bono de producción y rendimiento que tiene el trabajador según políticas de la empresa y si corresponde las horas extras y feriados y dominicales. Entonces la suma de todo eso nos da total ganado. Es importante entonces que sepan de dónde sale total ganado. Descuentos. ¿Qué se le descuenta al trabajador? Se le descuenta primero, esto es importante, primerito, se le descuenta lo que se denominan aportes laborales. ¿Listo? Aportes laborales, que en total son del 12.71%. ¿De dónde sale este 12.71%? De aquí. 10% es el fondo de capitalización. El trabajador aporta de su sueldo para su renta de jubilación, renta de vejez, si quieren. Aporta 1.71% de su sueldo en calidad de prima de seguro para riesgos comunes. O sea, se asegura el trabajador para accidentes fuera del trabajo, ¿sí? Y también aporta 0.5%, la mitad de 1%, como aporte solidario del asegurado, producto de la ley de pensiones. Y también debe aportar 0.5%, la mitad de 1%, por concepto de comisión a las administradoras de fondos de pensiones, ¿sí? Las AFPs, hay 2 AFPs, Previsión y Futuro de Bolivia. Entonces esas 2 AFPs en Bolivia administran los aportes de todos estos trabajadores. Entonces se aporta en total estos elementos. Si suman ustedes 10, 1.71 y 2 veces 0.5%, nos va a dar 12.71%. Entonces, en todas las empresas se les debe descontar a los trabajadores aportes laborales del 12.71%, sí o sí. Y esto es la composición. Entonces, el primer descuento es aportes laborales. ¿Listo? ¿Qué más se le puede descontar al trabajador? Se le puede descontar al trabajador lo siguiente. ERES e IVA. ERES e IVA. El ERES e IVA es un impuesto. Es un impuesto nacional que alcanza a todos los trabajadores en una empresa. Con una condición de que, esto es importante por favor, importante, fíjense, de que su sueldo neto sea igual o mayor a 4 salarios mínimos nacionales. Entonces no todos los trabajadores van a estar alcanzados por el ERES e IVA. ¿Cómo podemos saber quiénes sí y quiénes no? Fácil, tenemos que comparar sueldo neto del trabajador. ¿Y qué es el sueldo neto? Aquí está. El sueldo neto es, dice, el total ganado menos los aportes laborales. Entonces, al total ganado yo les resto aportes laborales, que es el 12.71%, y eso se llama sueldo neto. Entonces, si ese sueldo neto es igual o mayor a 4 salarios mínimos nacionales, entonces significa que el trabajador está alcanzado por el ERES e IVA. Pero si un empleado no cumple esta condición de que su sueldo neto no supera esta condición de 4 salarios mínimos nacionales, simplemente ese empleado está fuera del alcance del ERES e IVA, o sea, no va a pagar ERES e IVA, no le van a descontar ni retener ERES e IVA. ¿De acuerdo? Ahora, para el ERES e IVA los trabajadores tienen que presentar facturas en el formulario 110. Cada mes los trabajadores tienen que juntar facturas de sus gastos personales para que puedan presentar como descargo a fin de evitarse ser descontados por el ERES e IVA. O sea, todo empleado sujeto y alcanzado por el ERES e IVA tiene el derecho, no la obligación, pero el derecho de presentar facturas en el formulario 110 para poder evitar descuentos por ERES e IVA. ¿De acuerdo? Entonces enseguida les voy a explicar cómo se calcula el ERES e IVA. ¿Qué más se le puede descontar al trabajador? Se le puede descontar anticipos. Si el trabajador ha sacado un anticipo o se ha prestado dinero de la empresa, entonces hay que descontarle. Si el trabajador ha pedido productos de la empresa, del almacén de la empresa, que se llama pulpería,
entonces hay que descontarle. Si tienes detenciones judiciales por ejecución de, no sé, pues pensiones familiares o no sé, ejecución de un banco por ser garante, etcétera, entonces por orden judicial se le puede detener también. Y otros descuentos de acuerdo a las políticas de la empresa, ¿sí? Las empresas a veces crean sus políticas propias para aplicar descuentos. Por ejemplo, puede ser por multas en faltantes en caja, deterioros en almacenes, extravío, deterioro de activos fijos, herramientas, etc. Pueden haber aportes por club deportivo, pueden haber aportes pro sindicato, si es que tiene sindicato, etcétera, etcétera. Entonces depende de las políticas institucionales, pueden haber otros descuentos. Entonces hay que sumar todos estos descuentos, RC/IVA, anticipos, pulpería, todos los descuentos que al trabajador se le aplica y obviamente hay que sumar eso también, los aportes laborales, y todo eso nos da total descuentos. ¿Listo? Una vez que tenemos total descuentos, calculamos líquido pagable. El líquido pagable es el sueldo que efectivamente va a cobrar un empleado. ¿Y de dónde sale esto? Se le descuenta al total ganado todos los descuentos. ¿Listo? En eso consiste entonces la primera planilla. Segunda planilla. Planilla impositiva o planilla del RC/IVA. Esta planilla se prepara para calcular un impuesto y ese impuesto se denomina RC/IVA, ¿de acuerdo? Entonces nos permite calcular el RC/IVA, ahí está. O sea, para calcular el RC/IVA se prepara una planilla que se llama impositiva y para eso yo tengo que proceder de esta manera. Este es el procedimiento de cálculo. Entonces agarramos esto y empezamos a calcular. Necesito total ganado. Al total ganado le resto, ahí está signo negativo, le resto los aportes laborales, 12.71%. Y eso me da sueldo neto. Al sueldo neto le restamos mínimo no imponible. ¿Y qué es el mínimo no imponible? Equivale a 2 salarios mínimos nacionales. Esa diferencia nos da base imponible. De la base imponible calculo RC/IVA, 13%. A ese RC/IVA le resto el 13% sobre el mínimo no imponible, que está aquí. De 2 salarios mínimos nacionales calculo el 13% y resto al RC/IVA. Y también voy a restar 13% de las facturas. Aquí están las facturas del trabajador. Si el trabajador ha presentado facturas en su formulario 110, entonces de ahí tengo que calcular el crédito fiscal, 13%. Entonces, RC/IVA menos 13% del mínimo no imponible, menos 13% de las facturas, me va a dar saldo definitivo de RC/IVA. Y ese saldo de RC/IVA puede ser a favor, o sea, saldo a favor del dependiente, o también puede ser en contra, o sea, a favor del fisco. Depende. Eso les voy a explicar enseguida con ejercicio. ¿Listo? O con varios ejercicios en realidad. Y aquí se les explica, ¿no? O sea, qué procedimientos se siguen para descargar las facturas, etcétera, etcétera. Entonces, en eso consiste esta planilla denominada impositiva. Finalmente, tercera planilla. La tercera planilla se denomina planilla de cargas sociales y permite calcular cuáles son las cargas adicionales que un empresario va a incurrir en beneficio de sus trabajadores. Cargas adicionales. ¿Cuál es el costo adicional que el empresario, la empresa, va a asumir por sus empleados? Obviamente en beneficio de sus empleados. ¿De acuerdo? Son beneficios sociales que la empresa tiene que pagar y que benefician a los trabajadores. Por eso se llaman cargas sociales, porque es una carga, un costo adicional para el empresario. Obviamente está establecido por ley, por norma. ¿Cuáles son esas cargas sociales? Son 3. 1. Aportes patronales. 2. Aguinaldos. Y 3. Indemnizaciones. ¿Listo? 3. Aportes patronales. Hablemos de eso. Los aportes patronales, ojo, aportes patronales tienen que diferenciar de los aportes laborales. Los laborales son aquellos que el laborador, que el trabajador aporta. Y los aportes patronales son aquellos que el patrono, el empresario, aporta. La empresa, si quiere. Aporta en beneficio de sus trabajadores. Hace rato les he dicho que los aportes laborales son 12.71%. Y aquí cuando hablamos de aportes patronales hablamos del 16.71%. ¿De qué está compuesto esto? Está compuesto de 10% el empresario aporta a la caja para que el trabajador tenga seguro médico. ¿Sí?
Existen varias cajas. La mayoría de los empleados del sector privado están en la Caja Nacional de Salud. También existe la caja petrolera, existe la caja de la banca privada para los banqueros, existe el Seguro Social Universitario para empleados funcionarios de las universidades, existe COSMIL para el tema de los militares y existe también un seguro para los policías. O sea, existen varias cajas y esas cajas son a los que se aporta, el empresario tiene que aportar 10% del sueldo del trabajador para que tenga seguro médico. Y no solamente al empleado, a su esposa y a los hijos también se puede asegurar. Además, 2% en el marco de lo que es un programa nacional de subsidio a la vivienda. Entonces hay un programa nacional enmarcado en la normativa de la ley de pensiones que establece el programa nacional de subsidio de vivienda. Entonces la empresa debe aportar ese 2% también. Debe aportar también 1.71% como prima de seguro para riesgos profesionales. ¿Sí? Riesgos profesionales. El trabajador aporta también esto, pero en calidad de riesgo común. Ojo con eso. Y finalmente, también producto de la ley de pensiones, debe aportar un 3% la empresa por concepto de aporte patronal solidario. ¿Sí? Los aportes patronales solidarios sirven como fondo común para mejorar la renta de jubilación de aquellos empleados que se jubilan con rentas extremadamente bajas. Entonces, para ellos sirve este aporte solidario. Así que, sumados 10, 2, 1.71 y 3% nos da 16.71%. Eso es el aporte patronal. Aportes patronales. Segunda carga social. La segunda carga social tiene que ver con el tema de los aguinaldos. Desde el 2013, don Evo Morales, cuando estaba presidente, y cuando nuestro país atravesaba un momento de bonanza, ¿sí? Ustedes saben que en la economía se dan buenos y malos momentos, ¿no ve? Entonces, cuando nuestro país atravesaba buenos momentos de auge económico, entonces el gobierno de Evo Morales y todo su gabinete de ministros aprobaron un segundo aguinaldo denominado Esfuerzo por Bolivia a través de un decreto, ¿sí? Y ese segundo aguinaldo se paga en cada año con una condición. ¿Cuál es la condición? De que si el país crece económicamente a una tasa mayor o igual al 4.5% medido por el PIB, Producto Interno Bruto, entonces se activa el doble aguinaldo. Pero si el país no crece a esa tasa, entonces no hay doble aguinaldo. Entonces simplemente un aguinaldo, ¿sí? Entonces, este doble aguinaldo no es seguro, hay que ver cómo crece el país. Entonces, la segunda carga social es el tema de los aguinaldos. Hay un aguinaldo que es inevitable, sí o sí hay que pagar. ¿Cuál es este? Sí, el aguinaldo clásico, si quieren. Y este aguinaldo hay que pagarlo en Navidad. Cada Navidad hay que pagar, independientemente de cómo va la empresa, cómo va el país, cómo va la economía. Sí, sí o sí hay que pagar esto. Y este año 2020 obviamente tienen que pagar todas las empresas a sus trabajadores, privadas y públicos. Por ley tienen que pagarse. Obviamente este año 2020 no va a haber segundo aguinaldo. Ni queriendo, ¿no ve? Nuestro país está yendo económicamente tremendamente en una situación complicada, agravado por la pandemia. Y esto ya se venía a venir desde el 2015, por si acaso. El país ha ido deteriorando poco a poco económicamente desde el 2015. Ojo con eso, ¿no? Desde el 2018, mejor dicho. Desde el 2018 el país ha ido teniendo diferentes niveles de déficit fiscal. Así que este año no va a haber doble aguinaldo. Entonces, por norma, para que una empresa pueda pagar estos aguinaldos, tiene que generar una reserva, ¿sí? Cada mes tiene que ir acumulando tajada por tajada reserva de un sueldo para fines de Navidad, para cercanías de Navidad, para poder pagar. Entonces la empresa, por previsión, debe reservar 8.33% del sueldo del trabajador. De tal modo que cuando llegue Navidad, la empresa tenga ahorrado, acumulado, por eso se llama provisión, una acumulación de un sueldo de cada trabajador para poder pagar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Entonces hay que, por previsión, por norma, hay que ir provisionando doble, 8.33 y para el doble aguinaldo por si acaso, aunque sabemos que este año no va a haber doble aguinaldo, ¿sí? Entonces esa es la segunda carga social. Tercera carga social. La tercera carga social tiene que ver con las indemnizaciones. Toda empresa también tiene que ahorrar dinero mes por mes, una tajadita por tajadita, un sueldo por año, de tal modo que esté juntando dinero para pagar indemnizaciones a sus trabajadores.
¿Cuándo se pagan las indemnizaciones? Cuando los trabajadores dejan la empresa, ya sea porque son despedidos o se retiran voluntariamente. Entonces se les paga. Y para ese pago de indemnización, la empresa cada mes tiene que ir juntando, ahorrando 8.33% del sueldo del trabajador para que cuando el trabajador deje la empresa tenga dinero acumulado para poder efectivizar esa indemnización. Entonces, las cargas sociales son estos tres: aportes patronales, aguinaldos, los dos aguinaldos, e indemnizaciones. ¿Listo? Entonces, esas son las tres cargas sociales. Eso les puedo decir brevemente, de manera teórica, muy rápidamente. Ustedes tienen que leer bastante este texto y el libro, si tienen el libro, lean también, para poder entender y dimensionar de mejor manera la parte teórica de sueldos y salarios. Entonces, les he explicado brevemente las tres planillas, cómo se calculan, qué elementos contienen. Ahora voy a pasar a explicarles un par de ejercicios sobre esto que acabo de comentarles del material que ya ustedes tienen. Bien, empecemos. Tenemos un primer ejemplo. Este primer ejemplo nos plantea: calcule, dice, los sueldos de este trabajador, y nos da el mes de mayo, del mes de mayo de 2019. Esto es importante, el año, porque tenemos que saber de qué año es para saber con qué salario mínimo vamos a trabajar, ¿sí? Es un trabajador que tiene el cargo de administrador en una empresa. Su haber básico, según contrato, es de 10.000 bolivianos. O sea, eso es lo que gana supuestamente, según el acuerdo entre la empresa y el trabajador. Tiene un bono en este mes de mayo de 500 bolivianos. Ese bono es por parte de la empresa, no es por ley, ¿sí? Si la empresa quiere bonificar a sus trabajadores, entonces les paga. Entonces, en este mes, este trabajador tiene un bono de 500 bolivianos. Eso es un dato. Antigüedad, importante este dato. La antigüedad es para el bono de antigüedad. Este empleado ya tiene una antigüedad de 5 años y 5 meses. Ojo con esto, ¿sí? O sea, con el mes de mayo ha cumplido 5 meses y 5 años de antigüedad. También había pedido un anticipo, ya cobró un anticipo de sueldo por mayo de 1.000 bolivianos. Y ha presentado facturas, porque este señor está alcanzado por el RCIVA, ha presentado facturas por 515 bolivianos, facturas de sus gastitos, ¿sí? Entonces, con estos datos, ¿sí? Presten mucha atención, estos son los datos. O sea, son sencillitos. Con estos datitos tenemos que construir ¿qué cosa? Tenemos que calcular sueldos y salarios para saber cuánto le vamos a pagar. Tenemos que calcular planilla impositiva para saber cuánto de RCIVA va a pagar este señor, este empleado. Y tenemos que calcular también sus cargas sociales de este empleado para la empresa. Y finalmente nos pide calcular o efectuar el registro contable. No se olviden que esta materia es contabilidad, por lo tanto tenemos que hacer cálculos y proceder al registro contable. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora sí, pasamos a resolver. Algunas consideraciones previas. Importante que ustedes vean y presten atención a esto. La planilla es del mes de mayo. Por lo tanto, yo tengo que saber cuánto es el salario mínimo nacional en 2019. Ahí está. El salario mínimo nacional con el que voy a trabajar los sueldos de este trabajador es de 2.122 bolivianos. Esto es por ley. Cada año era diferente. 2019, 2018, 17 y atrás, cada año era diferente el salario mínimo nacional. Entonces tenemos que trabajar con esto. Si tuvieran ejercicios de 2020, igualmente van a trabajar con este monto, salario mínimo nacional. ¿Por qué? Porque no ha habido incremento salarial este año por la pandemia. ¿Listo? 2.122. Otra consideración importante. También tienen que saber que este empleado, como tiene una antigüedad de 5 años y 5 meses, va a tener un bono de antigüedad del 11%. ¿De acuerdo? Entonces, por el hecho de que tiene esta antigüedad, va a tener un bono de 11%. ¿De dónde sale este 11%? De la escala. Fíjense la escala de bonos de antigüedad. Todo empleado que tiene mayor a 5 años, entonces tiene un bono de 11%. Entonces hay que calcular 11% de 3 salarios mínimos nacionales. No se olviden. ¿Listo? Entonces, con esas consideraciones procedemos a calcular. Ustedes ya tienen el cálculo. Ya tienen, pero espero que estén haciendo el seguimiento y procedamos. Ahí está. Como les decía, aquí está la escala. Fíjense, este empleado tiene 5 años y 5 meses de antigüedad. Entonces entra a la segunda escala. Todo empleado que tiene antigüedad entre 5 y 7 años, entonces tiene un bono de 11%. Entonces a este señor tenemos que pagarle 11%. ¿De acuerdo? Bien, empecemos.
Primera planilla, total ganado. ¿Qué cosas colocamos al total ganado? Al total ganado colocamos haber básico, ¿sí? Haber básico. Transcribimos de aquí 10.000 bolivianos. Ahí está, 10.000. Transcribimos de los datos. Este empleado también tiene un bono. Entonces ese bono también hay que colocar. Bono de rendimiento. ¿Cuánto? 500 bolivianos. Transcribimos. Ahora calculamos, como no tiene más ingresos, ¿sí? Aquí los ingresos para el trabajador solamente es el haber básico y el bono de rendimiento. Entonces, la antigüedad es para calcular su bono de antigüedad, que obviamente es un ingreso. Entonces, colocamos bono de antigüedad 11%, ¿sí? Al tener una antigüedad de 5 años y 5 meses, entonces tiene 11% de bono. Ahí está, aclarado. Ahora sí. Salario mínimo nacional de 2019 es 2.122. Pero si yo quiero calcular 3 salarios mínimos nacionales, ¿sí? 3 salarios mínimos nacionales, entonces voy a multiplicar esto por 3. Entonces, el salario mínimo nacional sería 6.366 bolivianos. De ahí, 3 salarios mínimos nacionales. De ahí tengo que calcular el 11%. Entonces, calculemos, agarren calculadora. De 3 salarios mínimos nacionales, 6.366, calculen el 11% y les va a dar 700 bolivianos con 26 centavos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, este trabajador solamente tiene, bueno, no solamente, tiene 3 ingresos. Su haber básico, sueldo básico, tiene un bono en este mes y tiene su bono de antigüedad por tener 5 años de antigüedad. Entonces, como no tiene más ingresos, sumamos y eso nos va a dar total ganado. A eso se le llama total ganado, la sumatoria de esos 3. Ahora, una vez que calculamos total ganado, calculamos descuentos. El primer descuento que tenemos que calcular son los aportes laborales. 12.71%. ¿De dónde se calcula ese porcentaje? Del total ganado. Entonces calculen, agarren calculadora. De 11.200.26, calculen el 12.71% y les va a dar este monto. Ahí está. Este total ganado es lo que el trabajador gana. O sea, si le pregunto, ¿y cuánto ganas? Va a decir 11.200. Pero no cobra todo. Cobra menos. ¿Por qué? Porque se le aplican descuentos. El primer descuento, aportes laborales. 12.71% del total ganado. ¿Listo? Bien. Segundo descuento, anticipos. Aquí dice que el trabajador tiene un anticipo de 1.000 bolivianos. Le tengo que descontar. Entonces entra al capítulo de descuentos, anticipos, 1.000 bolivianos. Entonces ya le voy a descontar a este trabajador aportes laborales 1.400 y también le voy a descontar 1.000 bolivianos por anticipos. Y finalmente, un tercer descuento que le vamos a aplicar al trabajador es el RCI, que es un impuesto, régimen complementario al impuesto al valor agregado. Todavía no sabemos cuánto es. Entonces yo tengo que esperar aquí, calcular el RCI. Entonces no puedo calcular todavía. No sé cuánto es. Entonces voy a colocar aquí total descuentos y líquido pagable. ¿Listo? Todavía no sé cuánto es el RCI. Ahora sí vamos a calcular. Dejamos pendiente esto. Me voy a la segunda planilla. RCI, planilla impositiva. Ahora sí, atiendan aquí. ¿Cómo se calcula el RCI? Para calcular el RCI necesito total ganado, que ya está aquí, 11.200. Entonces transcribimos total ganado. ¿Listo? Así tienen que hacer. En ese procedimiento, en ese orden que estoy yendo, tienen que resolver. Entonces tengo total ganado. Al total ganado les restamos los aportes laborales, que ya hemos calculado. Aquí está. Aportes laborales. 1.423. Les restamos al total ganado. Esa resta nos va a dar lo que se denomina sueldo neto. Total ganado menos aportes laborales, sueldo neto. Ahora, la norma tributaria que regula el RCI dice que al sueldo neto le debemos restar un concepto que se llama mínimo no imponible. ¿Y qué es este mínimo no imponible? Pues no es nada más que 2 salarios mínimos nacionales. Aquí está el salario mínimo nacional.
Si el salario mínimo nacional es 2.122, el doble, dos salarios mínimos nacionales es 4.244. Entonces le restamos. Ahí está. Dos salarios mínimos nacionales. Le restamos. 4.244. Eso dice la norma. Entonces al sueldo neto le restamos dos salarios mínimos nacionales. ¿Y eso qué se denomina? Ese resultado se denomina base imponible. Todo esto que les estoy explicando del RC-IVA está normado, es una norma tributaria. El decreto supremo, no recuerdo el número, pero es referente al RC-IVA. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir el procedimiento que establece esa norma tributaria. Bien, tenemos base imponible entonces. Base imponible, que resulta de al sueldo neto le restamos mínimo no imponible. Ahora, a esta base imponible, o de esta base imponible, mejor dicho, calculamos RC-IVA, 13%. Entonces, agarren calculadora, de 5.532.71 calculen el RC-IVA, redondeado, sin decimales, nos da 719. Ese es el RC-IVA del trabajador. Eso deberíamos descontarle. Pero la normativa tributaria permite que este trabajador se le hagan deducciones a este RC-IVA. ¿Cuál es la primera deducción? La norma dice, réstele 13% de dos salarios mínimos nacionales. Aquí está dos salarios mínimos nacionales, 4.244. Entonces, 13% de eso, de 4.244, es, calculen, 552. Dice que le restemos. La norma tributaria dice eso. Pero además la normativa tributaria dice, réstele también al RC-IVA, a este RC-IVA, réstele también el 13% de sus facturas que ha presentado el trabajador. Entonces aquí intervienen las facturas. Aquí están, facturas en el formulario 110. Mientras más facturas presente, obviamente le conviene al trabajador. Y si no presenta facturas, le van a descontar. Entonces la normativa tributaria dice, réstele 13% de sus facturas, el crédito fiscal de sus facturas. Si este trabajador ha presentado facturas por 515, 13% de 515 que son sus facturas es 67. Entonces le vamos a restar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo calculo RC-IVA y las dos deducciones, 13% de dos salarios mínimos nacionales, 13% de las facturas que ha presentado, finalmente calculamos RC-IVA. Aquí está. Entonces, ¿de dónde sale esto? 719 RC-IVA menos esto, igual 100. Ahora, atiendan aquí. Cuando esto es positivo, ¿sí? Cuando esto sea positivo, como en este caso, por ejemplo, fíjense, ¿sí? En este caso sale positivo. Ese positivo significa saldo a favor del fisco. Por lo tanto, hay que descontarle. ¿De acuerdo? Ojo con esto. Tomen nota, por favor. Cuando este RC-IVA sale positivo, como en este ejercicio 100 positivo sale, significa que ese positivo es saldo a favor del fisco. Por lo tanto, hay que descontarle a este señor 100 pesos por RC-IVA. O sea, la empresa le va a retener y la empresa tiene que pagar esos 100 pesos. ¿Listo? ¿Qué pasa si fuera negativo? Si fuera negativo, si el resultado fuera negativo, significa que ese saldo es saldo a favor del dependiente y por lo tanto no se descuenta. Anótense esto, es importante, no se descuenta. Es saldo a favor del dependiente, a su favor del trabajador. Y ese saldo, que sería negativo, más bien se traslada para el siguiente mes y se acumula mes tras mes, se sigue saliendo a su favor. ¿Cuándo va a salir saldo a favor del dependiente? Cuando sea negativo, producto de que ha presentado hartas facturas. Presenta facturas, entonces su saldo va a ser a su favor. Por lo tanto, no va a tener descuento, más bien se va a acumular a favor suya del trabajador. ¿Listo? Entonces, en este caso, sale positivo 100 pesos. Entonces es descuento, hay que descontar. Entonces vuelvo a la planilla anterior, fíjense, aquí, vuelvo.
Y coloco, como yo ya sé que el RCI va a 100 pesos y hay que descontarle porque es positivo, entonces entra los descuentos. Aquí, 100, ahí están, 100 pesos. ¿De acuerdo? Viene de aquí. Entonces estos 100 se calcula con la siguiente planilla, segunda planilla. Si el saldo del RCI fuera negativo, atiendan, si esto fuera negativo, aquí se coloca 0, no se descuenta. Aquí está bien clarito, no se descuenta. Entonces aquí debo colocar 0. Aquí en los descuentos RCI solamente se coloca si es a favor del fisco, positivo, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya tenemos los 3 descuentos, aportes laborales, anticipos y acabamos de calcular el RCI. Entonces sumemos los 3 y vamos a tener total descuentos, 2.523,55. Este señor gana 11.200, pero sus descuentos son 2.500. ¿Cuánto va a cobrar? ¿Cuánto hay que pagarle? 8.676,71 centavos. Ese va a ser su líquido pagable. ¿De dónde sale? Total ganado menos descuentos. ¿Listo? Líquido pagable. Bien, 2 planillas terminadas. Tercera planilla. Aquí está. Pasamos a las cargas sociales. Para calcular cargas sociales necesitamos total ganado, que ya la tenemos aquí. Total ganado. Transcribimos sin hacer ningún cálculo. 11.200. Aquí hago el siguiente énfasis. Atiendan, por favor. Deben tener muchísimo cuidado en calcular el total ganado. Muchísimo cuidado. O sea, tienen que ser muy quirúrgicos, muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si calculan total ganado, todo lo que hagan está mal. El asiento, todo, un desastre, no sirve. Entonces, hay que evitar equivocarse en el cálculo del total ganado. Bien, entonces transcribimos total ganado. Punto de partida. Hemos dicho en la teoría que las cargas sociales son 3. ¿Cuáles son? Primero, aportes patronales, 16.71%. Entonces agarramos total ganado y de ahí calculamos 16.71%. Ahí está. Sale 1.871,56 centavos. Segunda carga social, aguinaldos, hemos dicho. Ahí está. 8.33%, pero por 2, o sea, 16.67%. Después vamos a calcular. Y la tercera carga social es indemnizaciones, 8.33%. Este 8.33% es una doceava parte, o sea, si ustedes dividen 100% un sueldo entre 12 meses que tengo que juntar mes por mes, sale 8.33%. Entonces, ¿cómo van a calcular indemnizaciones? Atiendan, por favor. Como esto es un sueldo de un mes, entonces yo tengo que calcular una doceava parte, una duodécima si quieren. ¿Y cómo se calcula eso? Hagas en calculadora 11.200.26 dividido entre 12, dividan entre 12 meses que tiene un año. ¿Cuánto le sale? 933.36. ¿Listo? Ahí está. Esa es la reserva que la empresa tiene que efectuar para ese trabajador por el mes de mayo para pagar la indemnización. O sea, su indemnización por este mes sería 933. Ahora, como esto es una doceava parte de este sueldo, el aguinaldo es 2 doceavas partes, o sea, el doble. Entonces, como es el doble de la indemnización, los aguinaldos, ¿por qué doble? Porque estoy calculando doble aguinaldo inclusive. Por prudencia, por precaución, por previsión, yo debo calcular doble aguinaldo. ¿Sí? Entonces, como ya tengo una doceava parte, 933.36, lo multiplicamos por 2, duplíquenlo. Entonces eso nos va a dar 1866.72. ¿Sí? Multipliquen 933.36 por 2. Ahí está. Esas 3 entonces son las cargas sociales. Sumamos y decimos total cargas sociales. Los 3. Y una vez que tenemos total cargas sociales, sumamos al total ganado. Y eso se llama costo total salarial. Ahí está. 15.871. ¿Listo? ¿Cuánto gana este trabajador? Bueno, primero, a ver, en su contrato, ¿cuánto es el sueldo que dice que va a ganar este trabajador? 10.000, ¿no ven? Ese es su sueldo, a ver, básico.
Pero ¿cuánto gana realmente en esta empresa? Este señor, 11.200. ¿Cuánto cobra este señor? 8.676. Eso es lo que va a cobrar efectivamente. ¿Y cuánto le cuesta este señor a la empresa? Aquí está. A la empresa, este señor, el administrador, le cuesta 15.871 bolivianos con 90 centavos. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto cobra? ¿Y cuánto cuesta a la empresa? ¿Listo? Bien, entonces así se calculan estimados. Espero que hayan entendido este ejercicio. ¿Sí? Lo he explicado de manera bastante detenida. Obviamente ustedes tienen que calcular en el mismo orden que les he explicado, siguiendo el mismo procedimiento. Son 3 planillas para calcular total ganado. Esto es la planilla de sueldos, esto es la planilla impositiva y esto es la planilla de cargas sociales. Finalmente hay que contabilizar. Y para contabilizar tenemos este asiento. ¿Sí? Ahí está el asiento contable. Esta es una planilla de mayo, por lo tanto debo registrar con el último día del mes al que corresponde la planilla. Como son planillas de mayo, entonces debo registrar con 31 de mayo. Sueldos son gastos, entonces al debe llevamos a la cuenta sueldos y salarios. Y este es el total ganado. Aquí se les voy a anotar ayuda a memoria. Este es el total ganado. ¿Listo? A la cuenta sueldos y salarios va el total ganado, 11.200. A la cuenta cargas sociales, que también es cuenta de gasto, estos dos son cuentas de gasto, van obviamente las cargas sociales. Aquí está. Total ganado, 11.200. Cargas sociales en la tercera planilla. Ahí está. Total cargas sociales, 4.671. Ahí está. ¿Listo? Al debe. Ahora, esos son cuentas de gasto. Es que los sueldos son gastos para la empresa. Ahora, registramos contra cuentas de pasivo. Sueldos y salarios por pagar. Aquí se registra líquido pagable. ¿Listo? El líquido pagable. Anticipos al personal. Obviamente, anticipos. No es necesario aclarar esto. Retenciones por pagar RC/IVA. Obviamente, el RC/IVA que le hemos retenido viene de aquí. Aquí están los anticipos, 1.000 bolivianos. Y aquí está el RC/IVA, 100 bolivianos. De ahí viene. ¿Listo? 100 bolivianos. Ahora, la empresa tiene que pagar a las AFPs y a las cajas. 2 tipos de aportes. Laborales y patronales juntos. Los laborales, según nuestra primera planilla, están aquí, 1.423. Y los patronales están en la tercera planilla, 1.871. Juntamos los dos. Aquí está el cálculo auxiliar. Aquí están los aportes laborales y los aportes patronales. Los dos juntos, 3.295. Esto es una cuenta de pasivo. Todo lo que es por pagar es pasivo, ¿cierto? Sueldos por pagar, retenciones por pagar, aportes por pagar. Estamos creando pasivos. La empresa va a pagar en algún momento todo esto, porque son obligaciones. Y también registramos 2 pasivos. Provisión para aguinaldos, 1.866. ¿De dónde viene esto? De la tercera planilla. Aquí está. Provisión para aguinaldos, 1.866. Todo viene de las planillas. Ahí está. Es un pasivo también esto. ¿Cuándo vamos a pagar? En Navidad. Y finalmente, otra cuenta de pasivo, previsión para indemnizaciones, 933. ¿De dónde viene? De la tercera planilla, indemnizaciones. Esto también es un pasivo. ¿Cuándo vamos a pagar? Cuando el trabajador se vaya de la empresa, ya sea voluntariamente o que lo voten. ¿De acuerdo? Entonces, así se contabiliza la planilla de sueldos en una empresa. Obviamente, si una empresa tiene 30 empleados, se tiene que preparar una planilla de los 30 y se hace un solo asiento contable. Las cifras son cuantiosas, grandes. Ahora, este asiento no es por el pago. Cuidado que estén contabilizando pago de sueldos y salarios. ¿Dónde está caja? No estamos pagando. No se está pagando. Este asiento es el devengado de sueldos. Es la provisión de sueldos. Si quieren, es el registro del gasto por sueldos. Pero no se está pagando. ¿Cuándo se va a pagar? El mes siguiente. Junio, seguramente el 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, los primeros días de junio. Depende si hay platita o no, ¿no ven? Entonces, en la glosa es registro de las planillas del mes de mayo, según planillas. O sea, este asiento está respaldado por las
planillas de sueldos. Ejercicio de conta 1. ¿Cómo sería el asiento contable si se pagan sueldos en junio? El asiento sería al debe, sueldos, salarios por pagar, esta cuenta, ¿no ve? Al debe, contra caja o bancos. ¿Cómo sería el asiento contable si se paga este RC/IVA? Ya saben, al debe, retenciones por pagar contra caja, todo contra caja o bancos. ¿Cómo sería el asiento contable si la empresa paga aportes a las AFPs? Al debe, aportes por pagar, contra caja o bancos. ¿Cómo sería el asiento contable si se pagan aguinaldos? Esta cuenta, al debe, provisión para aguinaldos, contra caja. ¿Cómo sería el asiento contable si se le despide al trabajador y se paga sus indemnizaciones? Esta cuenta, al debe, previsión para indemnizaciones, contra caja o bancos. Entonces, estas cuentas, se los voy a resaltar, son cuentas de pasivo. Son cuentas de pasivo. Y hay que pagar en algún momento. Esto urgente hay que pagar. Esto también urgente. Hay plazos. Esto también urgente. ¿Esto cuándo hay que pagar? En Navidad. ¿Y esto cuándo hay que pagar? Cuando el trabajador se vaya de la empresa. Ya sea que le despidamos o se vaya voluntariamente. ¿Listo? Con esto voy a concluir este primer video. En un siguiente video les voy a explicar otros ejercicios. Repasen detenidamente y pongan en práctica lo que acabo de explicarles. Hasta la próxima. Hasta el próximo video.